Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a seguir analizando las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, áreas que son clásicas y áreas que están relacionadas directa o indirectamente en algún tipo de procesamiento lingüístico. Seguimos con el área visual primaria y secundaria, como habíamos visto antes. Existe un área visual primaria encargada del procesamiento básico de la luz, el color y las formas. Entonces, las áreas primarias reciben información de la vía visual que entrega información a las áreas visuales asociativas o secundarias. Estas áreas visuales asociativas aportan la memoria de esta forma y le dan un sentido a lo que estamos viendo. Aporta información, entonces conectan colores y formas con ciertos objetos y se conecta posibles asociaciones entre sonido y objeto, imagen, para recuperar de alguna forma o recordar a través de una palabra cómo es un objeto. Es decir, si yo les digo perro, háganse una imagen de perro, ustedes probablemente visualizan algún perro. Esa visualización depende de estas áreas de asociación visual, es decir, memoria visual, donde está almacenada esa imagen. Esas son las áreas de asociación visual. El recuerdo de palabras escritas también tiene que ver con esta asociación visual, que luego es procesada en el giro angular, donde se hace la transformación fonema-grafema, por decirlo así, para la lectoescritura. Las áreas de asociación, existe un grupo de áreas asociativas que también se le llama áreas de asociación temporo-parieto-occipital o áreas de asociación prefrontal. Si se fijan, son zonas bastante extensas. Si se fijan, temporo, temporal, parietal y occipital en una sola área de asociación, y área de asociación prefrontal, que también es un córtex bastante extendido. Corresponden a áreas secundarias y terciarias en cada córtex, es decir, asociación y memoria. Se les llama así de alguna forma para generalizar funciones. Se tratan de áreas de asociación, áreas de almacenamiento, áreas que se relacionan mucho con la memoria. Hablemos un poco ahora del hemisferio derecho. El lenguaje es dominante para alrededor del 60-70% de las personas, pero hay otros sujetos diestros que pueden tener una dominancia en el lenguaje en el otro hemisferio, es decir, en el hemisferio derecho. La prevalencia de la fascia cruzada es del 1%, lo que evidencia que las personas que tienen dominancia en el hemisferio derecho son muy pocas, pero también existe este tipo de dominancia. El hemisferio derecho, como habíamos hablado anteriormente, se relaciona principalmente con déficits pragmáticos. Las personas que tienen lesiones en el hemisferio derecho suelen ser inapropiadas, tienen dificultades para producir y comprender la prosodia, para la interpretación de emociones, la interpretación del significado figurativo o no literal, la sensibilidad al interlocutor, a lo que piensa, a lo que siente, el uso del humor, una dificultad en la comprensión del humor y en la expresión del humor y en la capacidad de inferir cosas. Entonces las personas a través del hemisferio derecho comprenden la melodía, el tono, las pausas y las inflexiones del discurso, es decir, comprenden afirmaciones, finales de temas, inicios de otros, de alguna forma las normas de puntuación que nos agregan en términos escritos una melodía, es decir, por ejemplo, esta enumeración es en parte melodía, comprende la melodía, coma, es un espacio, tono, es decir, esa entonación tiene que ver con la prosodia.
La interpretación emocional, así que las personas que sufren de un daño en el hemisferio derecho tienen desinhibición emocional, un discurso social alterado, es decir, son inadecuadas, pueden ser personas que otras personas consideran que son pesados, que son poco adecuados. Dificultades en el significado figurativo e implícito, que se relaciona con la capacidad de comprender metáforas, proverbios, expresiones idiomáticas o sarcásticas, exageraciones, por ejemplo, te he dicho 1000 veces, metáforas, etcétera. Ese tipo de relaciones no literales del lenguaje, que muchas veces van acompañadas de distinta prosodia. Por ejemplo, un sarcasmo va muchas veces asociado a un lenguaje implícito. Es difícil, es muy fina la relación, digamos, de contenido entre, por ejemplo, decir, uy, me encanta esta clase. Si se fijan ahí, la prosodia marca el sarcasmo. Así que también van relacionados estos conceptos. O decir, en realidad me encanta esta clase. Hay una afirmación un poquito más potente, más sincera, o se siente más sincera, que no representa un sarcasmo. Así que esa dificultad va relacionada con esta dificultad para comprender melodía, tono, pausa e inflexiones. La sensibilidad al interlocutor. Saltar de un tema a otro sin avisar, ocupar referencias inapropiadas, no ocupar pausas, si el oyente se muestra confuso, no estar como pendiente de lo que el otro está sintiendo o pensando. Esto se relaciona mucho con las dificultades también en cuanto a la autorregulación, así que se relaciona mucho con el córtex prefrontal derecho. El uso del humor. Fallan en interpretar y producir humor y el sarcasmo está totalmente perdido. Les cuesta interpretar por qué algo es chistoso o no, porque tienen dificultades también en hacer inferencias, en relacionar conceptos, en entender contextos. Entonces, en esa dificultad de entender prosodia, de entender significado figurado, de entender a un interlocutor y tener menos empatía, obviamente el humor y esta capacidad para entender estas sutilezas situacionales también se ve descendida. La capacidad de inferir también tiene que ver con esto, con la capacidad de estar perceptivo a lo que el otro siente, a lo que el otro piensa, a sus inflexiones de voz, a lo que quiere decir en términos figurativos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, todas estas dificultades van conectadas. El lenguaje también depende de la atención. Y hay áreas que se relacionan con la atención. Acá vemos el sistema reticular mesencefálico, que se encuentra en el mesencéfalo, que se encarga principalmente de la atención consciente, de estar en estado de vigilia, de estar despierto. Así que es un sistema de alerta neurofisiológico, en el sistema como base, es el piso atencional. No todo lo que percibimos se procesa en este estado efectivamente. Es decir, no todo lo que está presente en un ambiente nosotros lo filtramos, pero sí sabemos que está ahí. En el lenguaje nos da la base para poder acceder a la memoria. Estar despiertos es esencial para encontrar un mensaje y para estar, digamos, atento a un ambiente. Es decir, si no tenemos este sistema activo, probablemente estamos en un estado de conciencia alterado. Por lo tanto, no procesamos bien información y no podemos producir mensajes correctamente. Súper esencial. El córtex parietal posterior derecho se relaciona con la atención selectiva y perceptiva. Aquí lo estamos viendo. Este córtex se relaciona con poner atención a los mensajes, al contexto, separar el ruido del mensaje verbal, poner atención en un tema, es decir, la atención selectiva, seleccionar un elemento y discriminar otro, poner atención a un hablante o a un mensaje y olvidar otro tema que estamos pensando internamente. El córtex cingulado, que es este córtex que se ve en verde,
que parte, digamos, desde el prefrontal hacia parietal, en el hemisferio derecho principalmente, se relaciona con la atención supervisora y con las funciones ejecutivas de la atención. Es decir, regular la atención, mantener la atención en un objetivo, orientarla. Y en el lenguaje es esencial planificar un mensaje, planificar, voy a decir esto con tal estructura, voy a decir primero esto, después esto, contar una historia, planificar un discurso, decir algo en una lista, lo primero que voy a hacer esto, etcétera. Es todo lo que se relaciona con discurso y una planificación ordenada de un discurso se relaciona con la atención supervisora de este discurso, o sea, va de la mano. Armar un discurso tiene necesariamente selección de palabras, una coherencia y una cohesión, pero esa cohesión la da una atención base, una atención ejecutiva que ordena, digamos, y mantiene activa esta estructura para poder producirla. Orientar la conversación a un tema, orientar la comunicación a un objetivo, querer lograr algo, tiene relación con mantener la atención y planificar un objetivo. Son todas habilidades de planificación mezcladas con lenguaje. O sea, uno puede producir oraciones correctamente, puede producir mensajes cortos, pero decir algo con un sentido, con una orientación y mantener ese objetivo, tiene que ver con esta atención ejecutiva. Por ejemplo, cuando uno pregunta algo, la otra persona no pescó en ese momento, empezó a hablar de otras cosas y disculpa, lo que me dijiste antes, la respuesta es tanto. Esa atención ejecutiva fue organizar mi discurso. La persona tuvo que escuchó la pregunta, la ignoró entre comillas, siguió hablando de lo que estaba hablando, terminó su objetivo que era contar una historia o algo que le pasó y dice, con respecto a lo que me preguntaste, esta es la respuesta. Entonces ahí administra de alguna forma la atención y mantiene temas o lo ordena para dar con un resultado final. Es súper esencial y es muy básico y automático, pero súper importante. Si podemos hacer un modelo distinto a este modelo clásico de Wernicke y Geschwin que veíamos antes, que conecta área auditiva primaria, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y área motora, que sería como el modelo clásico, podríamos armar un modelo un poquito más complejo después de esta clase. El sistema de atención da soporte a la actividad lingüística. Nos permite enfocar un tema, orientar la escucha, orientar el discurso. El soporte de atencional del sistema reticular nos da un soporte de vigilia, nos permite estar despiertos. Las áreas primarias reciben información que se almacenan como recuerdos en las áreas secundarias. Nos permiten almacenar recuerdos visuales, auditivos, motores, etc. A través de la atención podemos mantener la memoria de trabajo activa en distintos recuerdos. Por ejemplo, mantener en la memoria recuerdos visuales, una imagen, recuerdo de un sonido, recuerdo de una sensación táctil, de un movimiento, de un baile, etc. Con el área de Wernicke conectamos estos recuerdos y los asociamos a sus formas verbales, a las palabras que vamos a utilizar. Le damos un sentido verbal. Sabemos cómo se siente lo áspero, pero asociarlo a la palabra áspero es función del área de Wernicke, que se tiene que conectar con estas otras áreas. La información planificada o el contenido del área de Wernicke viaja por el fascículo longitudinal medial o arqueado al área de Broca, y en el área de Broca se ordena, se planifica y se secuencia en un orden de palabras con una sintaxis cohesiva en un discurso coherente para producir un mensaje. Además, en esta área se planifica la gestión motora de la producción del mensaje porque se coordina con las áreas premotoras del córtex prefrontal. Por lo tanto, se coordina o se planifica la articulación, la entonación, que es la prosodia. Simultáneamente en el hemisferio derecho se comunica con el izquierdo, entregando información sobre el contexto, sobre las conductas de los demás, sobre la información rítmica y prosódica para producir un mensaje de forma adecuada
contextualmente, se conecta con la prosodia, con la melodía y con la comprensión del contexto externo. Así que estas conexiones en los modelos más actuales sobre todo son simultáneas y bidireccionales, no son del primer corte al segundo, al tercero, al cuarto, sino que se dan de forma simultánea y se activan para retroalimentarse. Así que dentro de este nuevo modelo, la idea es entender de una forma mucho más global, de una forma mucho más comprensiva, cómo las distintas áreas del cerebro se van coordinando y se van activando de forma conjunta para producir el lenguaje y la comunicación en más amplio término. No solo comprender una orden y expresar una orden, sino que comprender el contexto, comprender a un interlocutor, entender un tema, mantener un tema, hacer un discurso, concretar un discurso y lograr un objetivo. Eso es en realidad comunicarse y no solamente entender y comprender órdenes o oraciones sencillas. Este proceso ocurre muy rápido. La activación neuronal al parecer es simultánea, es sinérgica, es decir, se produce colaboración entre distintas áreas que suman. Ese en el fondo es la sinergia. Y es un proceso de habla que incluye otras estructuras subcorticales en tronco, puente y cerebelo, que en este caso todavía no revisamos y vamos a revisar después. En este modelo no se explicó cómo se produce el proceso nervioso, la inervación muscular, ni qué nervios participan en el habla, ya que fue visto en ramos anteriores y este ramo tiene es de un corte muy psicológico, así que nos quedamos en este contexto. No quiere decir que el otro contexto sea menos relevante, sino que no se va a ver en este ramo, porque si no sería muy muy extenso. Bueno, hasta aquí queda la clase. Anoten sus preguntas, sus dudas. Es importante que conozcan este contexto explicativo de forma compleja y no simplista. Traten de entender cómo las distintas áreas van colaborando y cómo unas participan en conjunto con otras para producir la comunicación. Este proceso complejo y bastante automático para nosotros, pero que finalmente requiere participación de casi todo el cerebro. Bueno, nos vemos en la próxima clase.